¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Secreto a Voces. Soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto hoy que nos reunamos para hablar de café y de las marcas que conectan, que precisamente creo que el café es algo que conecta con muchísimas personas, no por nada. Luego cuando queremos hacer un negocio, platicar, conocer a una persona, decimos vamos a tomarnos un café. Y pues hoy me da muchísimo gusto poder platicar con Damián Reyes. Él es tostador, catador profesional del café y dueño, me parece que de uno de los cafés que más queremos los laguneros, que es el Voz Café. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias por la invitación y pues yo encantado de poder platicar aquí contigo y con tu audiencia. No, muchísimas gracias. La verdad es que ahorita justo antes de que llegaran estábamos platicando Tania y yo y decíamos lo mucho que disfrutamos del Voz Café y creo que es algo que se, o sea, de verdad lo digo, que se ve, se siente, se percibe muchas personas o muchos laguneros que por alguna razón se van a vivir a otra ciudad del país cuando vienen. Tengo muchas amigas que así lo comparten. Cuando vienen es como que voy por un chai del Voz o voy al Voz Café. Entonces, sí creo que es bien importante el cómo un negocio logra conectar con su comunidad, que eso forma parte muy importante del éxito, el cómo te sientas acogido, bien atendido, bien recibido, que el producto sea de mucha calidad. Y yo tengo la idea de que eso está como directamente relacionado con la pasión de quienes ahí trabajan. Entonces, eh, creo que lo más importante es que nos hables de lo que significa primero, o sea, para arrancar, de lo que significa el café en tu vida, ¿no? O cómo te enamoraste del café. Pues sí, la verdad es que hay pasos que una vez que ya estás dentro o adelante, ya no hay para atrás. Y eso fue lo que me pasó a mí con respecto al café. Obviamente, vengo de una generación en la que no se estaba acostumbrado a beberlo o ingerirlo de la manera en la que actualmente lo hacemos. Eh, Me tocó todavía esa ola, le llaman, la ola del café, en donde todavía era un tipo de bebida que era para adultos, Ujú. adultos Sí, mayores, sí, sí, sí. y que obviamente desde entonces sirve para conectar, establecer Ujú. conversaciones, compañía o hasta para poder de alguna manera focalizarte, enfocarte y hacer el trabajo o cualquier actividad. Sin embargo, el consumo era a través de, pues ahora sí que el café instantáneo, aquí en la laguna, en donde en su mayoría pues era la manera de prepararlo, o bien a través de cadenas o restaurantes que Ujú. ya son de alguna manera cafeterías que no son como las que son ahorita, sino eran cafeterías, restaurantes en donde prácticamente lo tomaban adultos mayores. Ujú. Después viene toda esta nueva manera de poder combinar el café con otros ingredientes, que eso le ayudó muchísimo para poderse integrar y verse ya como fuera de un commodity, porque el café es un commodity, ya verse con valor agregado, sí, un insumo de valor agregado que puede generar, que hay calidades, que puede generar o estar dentro de una experiencia de servicio y que a la vez pues hay todo un respaldo, un antecedente detrás de ello en cuestión de impacto ambiental, social, Ujú. de procesamiento, calidad, selección, etcétera, que definitivamente ya es un producto valorizado gourmet y que ya va, va a ir más allá de la oferta y demanda, sino va a ir más bien como estilo de vida y su manera de convivir ya como parte de nosotros. Ujú. Entonces, a mí me tocó estar en esa transición cuando llegaron aquí apenas. De hecho, Voz Café se fundó en 1999 por otras personas, y ellos venían me imagino que con la intención de traer esta barra, esta manera de manejar el café como barra y mezclando con otros Ujú. ingredientes.
Y yo creo que eso fue parte del éxito, porque pues a nivel mundial, aunque a lo mejor aquí estamos más retrasados, tarde o temprano llegó. Y fue un boom en esos entonces, en el 2000, 2004. Y, y así fue mi acercamiento. De hecho, yo en la primera sucursal, que estaba por el Independencia, donde ahorita, donde antes estaba la escuela Carlos Pereira, ahí había un local y ahí fue la primera tienda. Y yo me acuerdo que yo estaba, pues no me acuerdo en qué, si en carrera, en prepa o en secundaria, no me acuerdo bien, pero bueno, ahorita sí más o menos, yo creo que fue en prepa. Y yo decía, ay, qué padre un día trabajar ahí. Y definitivamente nunca pensé que iba a acabar de alguna manera dentro. Y muy dentro. Café muy dentro. Y a mí me tocó hace 15 años ya quedarme con la marca y con los puntos de venta, con los que en ese momento se tenían. Y me tocó cambiar la imagen y ahora sí profesionalizar de alguna manera todo el proceso, desde el tueste, desde el manejo de la materia prima, el trato con los productores de café, que manejamos puras familias de comercio directo, en donde nosotros podemos de alguna manera garantizar la trazabilidad del producto y por ende también reflejar un mayor incremento, un mayor ingreso para esas familias con las que hemos venido creciendo en conjunto, porque ya tenemos trabajando 5, algunos 8 años, algunos 10, y la verdad es que es una relación que se ha ido fortaleciendo año con año y es en donde veo que por eso el café conecta con la gente, porque viene desde la manera en cómo lo comercializamos, como de alguna manera lo obtenemos. Somos un país productor de café y ya muchos estados producen café. Obviamente conocemos los principales, pero de hecho ya en Durango empezaron aquí cerca, ya empieza a haber también algunas producciones de café. Y bueno, ahora sí que fue mi manera de cómo yo me involucré y pues hasta la fecha nos seguimos profesionalizando en lo que más nos gusta y nos apasiona. Oye, te escucho, Damián, y pienso y recuerdo muchísimo porque sí, más o menos en esas épocas que dices que inició en 1999, había un Voz Café por mi casa y yo recuerdo, o sea, esto que dices que antes el café era como para señoras, señores, ¿no? Entonces tú veías a tu mamá o a los abuelitos o a los tíos tomando café y que se reunían o los grupos de señores que, bueno, por ejemplo, en el Voz Café hay muchos señores que luego van, si vas en la mañana los encuentras platicando, me encanta porque hay de todo, pero yo recuerdo que mis primeras salidas con mis amigas cuando estaba en secundaria era ir al Voz Café y eran unos vasos grandotes y la bebida estaba pues para nosotras en ese momento exótica, ¿no? Por los vasos gigantes y cómo sí se ha cambiado con el paso del tiempo esta imagen del café y el cómo lo consumimos, ¿no? Es un producto completamente distinto ahora. Y también con esto que mencionas de cuando tú ibas al Voz Café decías, bueno, yo quiero trabajar aquí en algún momento. ¿Cómo fue que empezaste ahí? O sea, no estabas vinculado directamente con el café, pero luego empezaste a aprender muchísimo de esto y ahorita te quiero hacer otra pregunta. Claro. Es una historia muy larga, pero lo vamos a hacer en la versión corta. Ok. En mi familia siempre nos hemos dedicado a alimentos. Contamos con pastelerías, entonces yo siempre estuve en contacto con alimentos, con ahora sí que la cocción, el manejo de insumos y creo que como crecí dentro del negocio familiar, porque mis padres siempre trabajaron en el negocio día y noche, literal, me hizo estar en contacto directamente con preparación de alimentos todo el tiempo. Y así como en ese entonces a lo mejor con el olor, podía saber cuando ya estaba el pastel listo de los hornos, en donde mi mamá hacía las planchas para los pasteles.
Yo no sé, pero después ese tipo de habilidades o ese gusto y ese acercamiento después se vino a trasladar en el café porque yo empecé trabajando, pues ahora sí que como prácticas, apoyo en su Mm, momento, en una de las sucursales que estaba por detrás del TEC de Monterrey, por Boulevard Triana, dentro ujú, de una gasolinera, había ahí una sucursal que era primera sucursal, que era el drive-thru. mm, Autobús. Y pues fue la primera tienda con ese tipo de servicio, entonces era la locura. Y yo me acuerdo que me metí a trabajar y porque conocía de alguna manera a los socios y me metí a trabajar ahí y ahí fue como tuve mi acercamiento. Obviamente era por la marca, por el tipo de servicio y por el tipo de preparación y yo estudiaba en ujú, el TEC de Monterrey. Entonces me quedaba cerca. ujú, Y así fue. Total, las cosas fueron llevando una cosa. Yo me fue gustando, fui escalando de puesto, responsabilidades, hasta llegué a hacer bueno, primero cuando eran franquicias en su momento, ujú. tenían algunas franquicias fuera de la ciudad. Me tocaba capacitar sobre sistemas y cargar todos los productos en el punto de venta. Ok. Entonces me tocó estar capacitando en 2, 3 unidades y luego ya de ahí me empecé a gustar, vi oportunidades de poder preparar nosotros los insumos, otros insumos y entonces fue la manera en cómo fue abriendo ese camino también en hacer insumos que nosotros usábamos en lugar de comprarlos a terceros, empezar a hacerlos a aquellos que tenían mayor demanda. Y se fue creciendo, pues esa línea de producción, abrimos una línea de producción pequeña, eso fue creciendo, después nos fuimos con postres, después nos fuimos con alimentos y así, hasta que, pues hasta la fecha, ahorita manejamos, ahora sí que estamos en todo el canal, en su mayoría, del proceso de café, en la industria del café, y hacemos nuestra propia panadería, Ujú, hacemos nuestra propia sí. repostería. Ahora en algunos sucursales que tenemos el servicio de brunch, como cocina caliente Ujú. para acompañar un poquitito más de platillos más sustanciosos, le pusimos bajo el nombre de Leudo. Empezamos ahora sí que diversificar y hacer un poco más robusto la parte de servicios. Entonces, pues así fue. Una cosa me llevó a otra, fui creciendo dentro del negocio, me gustó, le invertí hasta quedármelo. Qué bonita ¿Cómo ves? historia, qué bonita historia. No la conocía, de verdad que no la conocía y qué lindo escucharlo así, digo, desde el momento en el que nos compartes que llegaste y dijiste, yo quiero trabajar en algún momento en este lugar y cómo el empezar pues poquito a poquito y que tus ideas fueran cobrando fuerza, espacio y ahora sea el Voz Café que me parece todos podemos conocer, ubicar y que habla pues mucho del amor al trabajo, ¿no? O sea, a lo que haces. Y me gustó mucho por esta sensibilidad que pues obviamente se transpira de esto que dices de cómo cuando eres muy cercano al tema de los alimentos y que el olfato es muy agudo, es un sentido que empieza a agudizarse y al identificar mucho a través de él, pues el café es una experiencia en todos los sentidos, ¿no? Lo decíamos al inicio, o sea, olfativa, gustativa, pero también muy de experiencia, muy de contacto. Eh, yo he ido muchas veces al Voz Café y te he observado y en esa parte que es lo que vemos atrás, qué es lo que estás haciendo ahí Muy cuando bien. Yo creo que hablas ahí de la sucursal de de Independencia. independencia? Ajá, Ahí hicimos un área de tueste, de ajá. tostado, la casa tostadora. Ahí le pusimos el nombre, que realmente es un cuarto Ujú, grande, como vitrina, o le decimos pecera, porque pues se diseñó de manera en que estuviera abierta al ajá. público, ¿sabes? Desde la tienda, pero ves desde afuera cuando Sí. entras.
está integrado de alguna manera dentro del espacio de la cafetería, en donde era una manera para mí en la remodelación cuando integramos esa área hace como 10 años o 12 años, no recuerdo bien, soy muy malo para las fechas. Lo hicimos con ese sentido. La verdad buscaba de qué manera podía transmitirle al cliente que no estamos agregando nada más, que estamos manejando un insumo, que no hay secretos, que no hay, no hay recetas o cosas mágicas. No deja de ser química, física y estar manejando materia prima natural, que de alguna manera, al contrario, ahí es muy interesante poder conocer a fondo todo ese proceso. Y pusimos el área de tostado, una máquina de tueste, tenemos ahí una parte nada más de almacén de bultos de café verde que nos llega por parte de los productores, otro lo tenemos en la zona industrial. Allá tengo otro tostador más grande que es como para tostar café en mayores cantidades. Pero ahí el de la tienda, ahí el de la sucursal me permite tostar todo lo que se maneja dentro de las cafeterías. Y tenemos un espacio pequeño, pues como laboratorio que lo usamos para catar cafés, porque nosotros catamos nuestros propios cafés tanto para evaluar compra, calidad, evaluar nuestros propios tuestes, que haya de alguna manera poder estar replicando curvas que permitan garantizar que siempre estamos sacando lo mejor o expresando lo mejor que trae ese grano. Y la parte a veces también de molienda, porque manejamos algunos clientes intermediarios, no nada más para las cafeterías. Tenemos algunos clientes intermediarios que somos proveedores ya sea de insumo, en este caso café tostado, molido, empacado, o algunos otro tipo de productos, subproductos que hacemos en proceso, extracciones. Ahora que ya se consume el cold brew, que es extracción en frío, hacemos unos concentrados para unas tiendas de conveniencia que querían un mejor insumo, un mejor café y no polvos, y les hacemos unos concentrados naturales que los mezclamos con leches, con azúcares y con espresso. Es como un área que la tenemos ahí de producción. Entonces, sí, realmente cuando tú estás ahí trabajando, son las cosas que a veces hacemos ahí. Sí, y está muy padre como lo dices, porque es como la transparencia con el cliente, ¿no? Y que siempre llama mucho la atención, o sea, es decir, es café real. O sea, a mí esa sensación me genera, o sea, es como que estoy viendo lo que, o sea, el café que luego me voy a consumir aquí, o sea, es café de verdad, porque muchas veces pues no estamos consumiendo un café de verdad en otros lugares, ¿no? Y ahorita nos platicabas de los productores mexicanos. ¿De dónde es el café o cómo es este contacto con los productores? ¿De dónde es el café que consumimos en Buscafé? Claro, manejamos ya diferentes orígenes. Trabajamos con familias productoras o a veces con grupos que manejan, son unas cooperativas o agrupaciones de productores, siempre con la finalidad de que se enfoquen más en su proceso y en su calidad, y que se apoyan de estos grupos para que lo puedan de alguna manera tanto certificar y generar un mejor o mayor precio por el mismo. Trabajamos con familias productoras en Guerrero, en la zona montañosa de Malinaltepec. Trabajamos en Chiapas. Ese es un colega con el que he tenido relación porque nos hemos conocido ya sea en expos o en otros eventos o certificaciones en las que hemos tomado, ya sea para catación, para tueste, etcétera. Y es un productor que también no tiene mucho que lo integramos, es de Chiapas. Y con ellos hemos venido también trabajando muy bien. Y de siempre una agrupación que tenemos se llama Café Cola ya en el estado de Veracruz, que es quien nos ayuda a contactar a pequeños productores con los que podemos de alguna manera ir pactando todas las cosechas, la siguiente cosecha, compras seguras para que podamos garantizar un abastecimiento y ellos
una seguridad sobre el precio Ujú. y sobre la compra, Ujú. ¿no? Eso nos ha permitido poder contar con un producto que, más allá de poder garantizar la calidad, poder tener toda esa información, que yo sé que ahorita a lo mejor nuestro cliente no nos lo pide, pero Ujú. cada vez más las nuevas generaciones van queriendo conocer más sobre el producto Sí. y la verdad les interesa más conocer de dónde viene, quién lo produce, qué trae y, y- y se generan algunas fichas en donde viene toda la trazabilidad desde cuánto le queda al productor, cuánto es de flete, cuánto es de evaluación, etcétera. Viene erogenado todas las variables que permiten esa transparencia que si mañana un cliente quisiera conocer más allá sobre el origen y el proceso, contamos Lo tiene. con toda esa información que no nada más se traslada en el tipo de variedad en el variedad de grano que estamos nosotros consumiendo, desde origen hasta varietal, sino también el impacto social y económico que genera en esas familias o en ese grupo de comunidades. Ujú. Y ahora sí que ha sido el contacto a manera de ir a visitar las zonas. La verdad Sí, es es lo que te que iba a preguntar, si vas a visitar las zonas. hemos ido a visitar en estos estados y digo, todas son increíbles, ¿no? Pero tenemos un especial cariño con una familia, son unos 3 hermanos que heredaron tanto las prácticas como unos suelos para producir café, y es una comunidad indígena en Guerrero, en la montaña. He ido en varias ocasiones al inicio de la cosecha para poder estar trabajando con ellos y conocer en su momento o mejorar prácticas, intercambiar, ahora sí que una retroalimentación sobre tanto nosotros lo que podemos de alguna manera de información generar en el área de tueste, en el área de catación y hasta con el cliente final, hasta ellos de alguna manera brindarnos más información que nos permita poder nosotros darle una cara a ese origen con nuestro cliente y que pueda de alguna manera identificarse y decir, estoy consumiendo no nada más un café, sino que tiene origen en un lugar de una familia Ujú. que de generaciones que siguen manejando prácticas ancestrales de procesamiento, de cuidados del suelo, que aunque a lo mejor no tienen la certificación orgánico porque pues les saldría muy caro, sus prácticas, uno que va y los visita puede cerciorarte que son prácticas que van en función en pro del ambiente y que son libres de pesticidas o químicos y que a lo mejor yo no lo ando poniendo, es orgánico Ujú. porque Sí. son prácticas que deberían de ser, ¿no? Pero pues la certificación para ellos es carísima y realmente no les va a Ujú. representar mucho retorno. Entonces, pero uno como pequeños tostadores o este tipo de empresas, cafeterías como nosotros, que tenemos este contacto, podemos garantizar, ¿no? Podemos de alguna manera ver de viva voz que todo el camino y todo el proceso. Entonces son comunidades que a veces están muy marginadas, eh, totalmente hablan ya otros, o sea, todavía siguen manejando y procurando los dialectos Ujú. originales, y que aunque estas nuevas generaciones ya vienen de alguna manera con mayor preparación, tienen estudios y ahora sí que hasta maestrías, regresan al A campo y sus orígenes, regresan con claro. sus familias a seguir haciendo el trabajo de labor, porque más allá de que él pueda hacer un negocio el café, sigue siendo algo en el que les genere identidad. Ujú. Y creo que eso de alguna manera se transmite en toda la demás parte de la cadena, Sí, ¿sí? sí, Y es así sí. como contactamos con ellos. Me encanta escuchar y sentir tanta responsabilidad, o sea, y me hace total sentido con esto que acabas de mencionar, como esta responsabilidad social, o sea, este compromiso con la comunidad, o sea, compromiso colectivo con
toda la cadena, o sea, todo lo que de producción, o sea, todo lo que te lleva al producto final, a lo que se le entrega al consumidor, o sea, y realmente me parece como tan congruente con, con lo que se siente y con lo que se vende. O sea, insisto, no conocía nada de lo que nos estás compartiendo, pero me hace completo sentido porque ahora te iba a preguntar precisamente, porque lo mencionabas hace unos minutos, o sea, la marca y el marketing, ¿no? Que también es muy particular y es muy distinto a otras cadenas de café. ¿Cómo lo definirías tú? Ahorita te digo yo cómo lo percibo. Pues mira, la comunicación que de alguna manera establecemos tanto en casa o domésticamente en nuestros puntos de venta, también lo que manejamos en redes sociales, Ujú. pues siempre me gustaría que fuera más, porque definitivamente hay muchos, como ahorita, ¿Cómo más? muchos ¿Cómo que más? más en el sentido con mayor información, Ah, ok. porque obviamente como ahorita hay muchas cosas que a lo mejor no las hemos comunicado, o sea, Sí, o completamente, con palabras, pero se sienten. Es que la claro. comunicación tiene muchos hilos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que transmitimos o tratamos de transmitir es eso, la cotidianidad, Ujú, lo que nos representa como enfoque, que es el producto. O sea, no estamos queriendo vender algo que no es o ujú, algo que lo queramos sobreexponer. Es simplemente, tú ves de alguna manera, lo que, tanto en fotografía, video o hasta en texto o artículos, la verdad es que siempre nos hemos sido muy estético y que siempre el producto sea el que hable, ¿no? Hablando desde cómo se prepara, qué ingredientes trae o el ambiente de los lugares, de las diferentes sucursales o la manera en contacto con el cliente. Algunos videos o fotografías son de hábitos de consumo, ujú, pero en donde la gente nos lleva con él, ujú, ¿sí? O su rutina, que si en el servicio en el auto, que si mando por alguna aplicación de reparto, que si llega directamente en tienda, porque al final se vuelven puntos, como decías tú al principio, puntos de encuentro, de pretexto, ujú, ya sea para entablar una conversación, un negocio, tener un momento a solas, ujú, como espacio creativo ujú, para ujú. seguir trabajando. Sí. 20,000. Y yo siempre estoy muy agradecido con los clientes porque aunque la marca ha crecido con los clientes, se ha podido mantener creciendo con esos clientes con los que se inició, Ujú. pero también haciendo el Incluyendo a eco otros. a Ujú. las nuevas generaciones, ¿no? Y creo que pues es la manera en cómo lo hemos enfocado. Sin embargo, sí sabemos que todavía tenemos muchas más maneras de poder seguir como culturizando en el sentido de compartir de qué manera impacta un mayor consumo y estos hábitos en nosotros como comunidad. Como somos un país productor de café, la única manera, bueno, no la única, pero una vía importante para garantizar y hacer sostenible esta industria desde lo natural, desde lo ambiental, lo social, hasta el producto final, es volvernos consumidores domésticos, Ujú. que sigamos promoviendo, no importa de qué manera ni en qué marcas, pero consumir más café, porque definitivamente per cápita todavía nos falta muchísimo. Estamos por muy debajo que otros países, claro, de primer mundo, pero que no son productores de café, Ujú. que todo importan. Entonces, los mejores cafés de México se van a exportación, pero hoy en día ahora vengo de una expo y vengo de una también, hace poco de una certificación en Colombia, en Bogotá, y te das cuenta cómo tanto en esos países que ya nos llevan mucho más tiempo en la industria del café, que también son países productores, parte de su éxito es porque han podido saber tangibilizar y dejar
gran parte de su producción también en su su país. Ir volviendo al consumidor que siga, que lo siga incluyendo por mucho más que a lo mejor un refresco o algún otro tipo de bebidas, ¿no? Claro. Porque hoy en día ya se ha abierto la extracción de café. Cada vez hay 20,000 maneras de cómo tomarlo, hacerlo en coctelería ya, en frío, caliente, etcétera, en otros productos, ¿no? Y como hay calidades, hay manera de poder acceder como país a esas calidades. No se va todo a exportación. Y la verdad es que ahora probamos en la expo cafés exquisitos de colegas con los que comparto mesas de catación o algunas prácticas de tueste. Y la verdad es que pruebas cosas que dices, pues qué bello es nuestra ciudad, nuestro país. Y pues te quieres traer las cosas, ¿no? O sea, yo lo que pruebo en otros lados, pues es como querérmelo traer, porque así es como fui enriqueciéndome con el paso de los años. Tuve la oportunidad de visitar otros países en donde realmente el consumo de café triplica, cuatriplica lo que consumimos los mexicanos y que tienen una manera tan arraigada de incluirlo en su hábito y su manera de tomarlo y del valor que le tiene desde cómo lo extrae, cómo lo presenta, cómo lo toma, cómo lo da, que dices, es que va más allá de simplemente pasar a una tienda de conveniencia y agarrar un café y que te sirva nada más como ese carga de energía que requieres, ¿no? Para entrarle al trabajo o a donde vayas. Es un producto que tiene un impacto mucho más trasfondo en catación. Tú aprendes de sabores, de olores, de cómo reconocer las acidez que puedes encontrar, que te da la vida o hace sentir la bebida brillante, con vida, y que tiene todas estas cualidades y atributos, le llaman organolépticos, porque son los que distinguimos con nuestros sentidos. Y bueno, o sea, pues te digo, ya que entras, ya no hay vuelta para atrás, te enamora y pues uno trata de ir integrando poco a poco en la manera que se puede en nuestra oferta, no nada más de productos, sino de servicio. No, es que se nota que eres una enamorada del café, que estás apasionado por el café. Sí, así es. Sí, y sabes que esto que mencionas, que el café forma parte de nuestra vida, o sea, de nuestro lenguaje y dice mucho. O sea, si alguien te dice, no, yo ya me estoy tomando mi cafecito, es como, ya empecé mi día, ¿no? O si dices, no, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar. Hace mucho que no nos vemos, deberíamos ir por un café. Vamos a ver qué ha pasado en todo este tiempo, ¿no? No, yo ya ahorita lo que quiero es, saliendo del trabajo, es ir por un café y ya de ahí a mi casa. Es como, ya quiero descansar. O sea, el café representa mucho en los diferentes momentos de nuestra vida. O sea, siento que la palabra en sí misma nos indica muchas cosas, ¿no? Y en este cotidiano, te preguntaba lo del marketing precisamente porque yo lo percibo como muy de casa. O sea, como las formas de vender o las frases o estas imágenes, como te sientes como casa. Y me hace, te digo, sentido con el origen, ¿no? Porque casa es como pues tu núcleo, tu origen. Entonces, como partiendo de ahí, de esta comodidad del estar, porque yo igual, o sea, en la sucursal de Independencia he ido muchas veces a platicar. He ido muchas veces sola. Me gusta mucho ir a café sola. Lo disfruto de verdad enormemente, como el estar con mi computadora y pensar o como buscar alejarme un poco del ajetreo de mi casa incluso, que no me permite como, pues yo escribo, entonces ahora sí que aflojar los dedos y ser incluso... En un café pasan muchas cosas. O sea, también he escuchado muchas conversaciones, no porque así lo haya decidido, pero también he escuchado muchas conversaciones y me he dado cuenta cómo
hay personas que tú estás sentada trabajando y llega alguien y sin querer escuchas como un poco el motivo o la excusa, como le decías, o el propósito de ese encuentro, y es contar lo triste que se siente porque cortó con el novio, o luego me he topado que escucho y que llega una persona, ay, ¿tú eres María? Y lo, sí, ay, sí. Entonces era como una entrevista de trabajo o una reunión para algo, o personas que están planeando su boda allí, o grupos de amigos, señores mayores que están platicando también. Entonces como que pasan tantas cosas y es un lugar de encuentro de muchas, pues de muchas historias, de muchas situaciones que están acompañadas de, pues de esa bebida, ¿no? Y de muchas bebidas que puedan surgir a partir del grano del café. Entonces, siento que sí precisamente te vende, a diferencia de muchas marcas, que es como una experiencia, o tantos que te venden como ciertos valores. Todos, o incluso como personas, vendemos ciertos valores, pero yo lo percibo así como casa, o sea, eso sería como origen, como núcleo. Y se me hace muy bonito, o sea, y ahorita que te escucho todo lo que nos estás platicando, pues sí, es como raíz. Incluso cuando subes una historia de tu bebida y cómo te comparten esa historia como de una manera muy personal, también es lindo porque lo sientes como íntimo. Ándale, esa es otra palabra, íntimo. Sí, creo que de hecho hasta lo manejamos de esa manera, ¿no? O sea, garantizar que lo fresco y natural pues es local, porque somos de aquí al final, ¿no? Es local, entendiéndose no nada más como ciudad o como comunidad, sino como país. O sea, que eso es lo que estamos de alguna manera tratando de representar en todos los sentidos. En la naturalidad también de la mayoría de nuestros insumos que acompañan las bebidas o alimentos que hacemos, que buscamos hacer lo más natural y lo más desde cero nosotros mismos. Como una propuesta de garantizar que va a ir con una calidad que hable por nosotros, ¿no? Que hable por nosotros y que de alguna manera conocemos como familia y que va a ser del gusto o de aceptación de la familia. A lo mejor no sacamos tratamos no de sacar tanta bebida de temporada o alimentos de temporada y irnos, a lo mejor sería muy sencillo irnos por ese tren o cómo le llaman, sí, irnos en esa línea, que es muy bueno, sí, a lo mejor en cuestión de impactos, pero nos ha funcionado la manera en que nos hemos manejado, que es seguir transmitiendo esos valores a través de garantizar que esa naturalidad, esa frescura es como lo en tu casa, es de aquí, ¿sí? No estamos tratando de vender algo que no es. Y creo que viene mucho eso. Y los clientes, hace poquito me abordó unas clientas que pues las conozco de mucho tiempo y que me están diciendo, Damián, es que fíjate que vamos a abrir una tienda en Viñedos ahora en como 2 semanas, esperemos. Ahora ya ahí cerca vamos a abrir una nueva tienda. Y esas clientas son de esas zonas. Y es que nosotros vivimos de aquel lado, pero yo tengo un ritual que yo las tenía con mis amigas de los domingos, pero por más jóvenes nos íbamos a la sucursal que era en La Rosita, que antes paseaban ellas por la colonia y llegaban después, terminaban todos ahí. Los jóvenes en ese entonces llegaban ahí a la sucursal a tomar algo en domingo. Y era su ritual de domingo, ¿no? Y dice, ahora tengo ese ritual, pero con mis hijas, cuando yo trato, mis hijas ya son adolescentes, dice, ya son adolescentes o ya están más mayorcitas, me dice, y pues ya no es tan fácil casarlas o tener espacios con ella. Entonces los domingos es cuando nos levantamos tarde, y me voy con ellas, a lo mejor andamos todavía más en fachas y venimos a esta sucursal que queda ahí en Almanara y dice, y aquí nos tomamos el café, o sea, cada quien
capuchino frappé y dice, y es mi momento con ellas. Me dice, antes eran con mis amigas, ahora son con mis hijas. Y lo tengo, o sea, y me dice, me explota la cabeza porque pues ahorita este año cumplimos 25, la marca cumple 25 años y me dice, me explotó, me dice, porque no había puesto atención en el logotipo del aniversario y dice, wow, me dice, me cayó el 20 de que es que este ritual yo ya lo hacía con mis amigas y ahora lo estoy haciendo con mis hijas. Y bueno, son esos momentos en la verdad que pues me ponen de alguna manera, me ponen en el lugar que sigo deseando tener, que es en el que poder ser parte de mi comunidad a través de lo que más me apasiona, que es el café. Uh-huh. Y la verdad es que eso me gusta. De alguna manera eso me gusta y en eso ahora sí que encontré mi vocación después de mis 30s. Uh-huh. y heme aquí, ¿no? Así es. Me encanta. De verdad que me ha encantado conocerte, platicar contigo. Quiero decirte de este ejemplo, este caso que nos compartes de esta clienta, la mamá de quien fue mi mejor amiga toda mi infancia, va todos los domingos al Voz Café de Independencia con sus hermanas y siempre suben una foto en el espejo, pero todos los domingos, cada semana, y a veces como que se llevan a las hijas, a los hijos, y va toda la familia. Son 3 hermanas, Angie, y que es la mamá de Tania, que fue mi mejor amiga toda mi niñez, y con quien yo iba al Voz Café de Gómez cuando estaba ahí te digo, el de los vasos grandotes. Sí, claro. Y es muy lindo como ver que muchas personas y muchas familias tienen esos rituales, ¿no? Y la verdad es que ahorita te lo vuelvo a mencionar, estábamos platicando de lo mucho que se disfruta y sí creo que luego es un reflejo de todo lo que hay detrás, ¿no? Y de las personas que hay detrás. Y siempre digo que me encanta como el escuchar a personas apasionadas por lo que hacen y me queda clarísimo que tú estás apasionado con lo tuyo, con el café, con todo lo que hay detrás, con lo que se ha logrado y con una responsabilidad muy grande con la comunidad. Y eso creo que se agradece desde el lugar en el que estamos todos como comunidad. Se agradece muchísimo, ¿no? El amor y el valor que se le pone en algo que, pues en lo que estás ofreciendo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a nuestros clientes y pues esperamos seguir vigentes por otros 25 años más. Sí, estoy segura que así será. De verdad, me ha encantado platicar contigo. Muchísimas gracias, Lucy. Es un placer. El placer es mío. Muchas gracias. Gracias como siempre a Enzeta que nos recibe para poder tener estas conversaciones. Gracias a Tania, a Rita, gracias a ustedes. Soy Lucía Olivares y nos encontramos próximamente con un nuevo Secreto a Voces.